Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a hacer la explicación, o les voy a dar la explicación del tema 1.5. Déjenme ponerlo aquí en pantalla, perímetros y áreas, para que ustedes aprendan a calcular perímetros y áreas, aunque de aquí, de este tema, la novedad es calcular las áreas, porque los perímetros ya lo saben calcular ustedes con la distancia entre dos puntos. Si no han visto el video, se los dejo aquí arriba también sobre esta guía. Primero que nada comienza con la página 37 y 38, que tiene que ver con y 39 con un ejemplo. No los voy a revisar, no es necesario, ya está resuelto. No me gusta a mí hacer cosas que ya están resueltas. Por lo tanto, vamos a comenzar primero con la página 40. En la página 40 vamos a tener lo siguiente. En tu cuaderno dibuja un plano cartesiano indicando los nombres de los ejes y los cuadrantes y realiza lo siguiente. Inciso A, ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos que representan las esquinas de una alberca. Yo aquí ya tengo la figura, déjenme se las muestro. Es esta que tenemos aquí. Fácilmente podemos ver el primer punto, que es el punto menos 2,5, que es este. B está en 4,2, así como lo podemos tener aquí. C lo tenemos justamente en 2 y menos 6 en Y. Y por último D, que está en menos 4 junto con menos 3, una alberca cuadrada. Obviamente vamos a sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que a este lado le voy a llamar el lado A, a este le voy a llamar el lado B, a este C y a este el lado D. Chequen que para poder saber cuánto mide el lado A, pues debemos nosotros calcular la distancia entre dos puntos, que serían entre el punto A y el punto B. Para calcular este lado, pues vamos a hacer el cálculo de la distancia de B y C. Para este lado, el cálculo de C y D. Para este lado, el cálculo de D y hasta A. Con eso nosotros vamos a sumarlo. Pero observen que como es un cuadrilátero o un cuadrado y a su vez cumple también o tiene las características de ser un paralelogramo, sí, un paralelogramo, vamos a tener que esta A me va a dar lo mismo que C y que en B me va a dar lo mismo que en D, solamente para que los consideremos. Ya sabemos calcular distancia entre dos puntos, no creo que sea algo difícil para ustedes. Voy a escribir la primera, sería la distancia de A hacia B. Recuerden que para eso debemos de dar correspondencia. Para esta primera distancia entre dos puntos lo voy a calcular. Este sería Y1, X1, X2 y Y2. Ahí está. La ecuación de la distancia entre dos puntos me dice que va a ser la raíz cuadrada de X sub 2 que vale 4 menos X sub 1 que vale menos 2. Lo puse entre paréntesis, ya saben ustedes por qué. Luego vamos a tener Y sub 2 que vale 2 menos Y sub 1 que vale 5. Todo eso elevado al cuadrado. Si nosotros hacemos las operaciones, aquí nos quedaría como, pues pueden observar que tenemos menos por menos va a ser más. 4 más 2 serían 6 al cuadrado. Este nos daría 36. Luego tendríamos 2 menos 5, pues van a ser menos 3. Menos 3 al cuadrado, pues nos daría 9. Listo, tenemos la raíz de 36 más 9. La raíz de 36 más 9 prácticamente va a ser la raíz de 45. No lo voy a utilizar con decimales, lo voy a dejar en forma de raíz, así que pues no hay bronca. Si nosotros ponemos en la calculadora raíz de 45, lo podemos también tener simplificado como 3 veces la raíz de 5. Entonces este va a ser mi primer lado, la raíz de 45. También, si lo prefieren y si su maestro se los permite, ustedes también pueden calcular o dejar, mejor dicho, los resultados en decimales. No es necesario que lo pongan como raíz, solamente que pues tendrían que escribir todos los decimales. Ya que si no escriben todos los decimales, vean cuántos son un montón, pues van a salir perdiendo, no nada más podemos poner 6.7. Aunque el libro lo sugiere, pues yo no lo sugiero, así que háganme caso a mí, no le hagan caso al libro. Vamos a hacer el siguiente. Para eso tendríamos que darle correspondencia a los puntos que tenemos por acá. Ahora B va a ser X sub 1, Y sub 1, y vamos a tener que C va a ser X sub 2 y Y sub 2. Vamos a hacer la sustitución también. Tendríamos que la distancia de B a C va a ser igual a la raíz cuadrada de X sub 2 que vale obviamente 2 menos X sub 1 que vale 4. Todo eso elevado al cuadrado más Y sub 2 que vale menos 6 menos Y sub 1 que vale 2. También todo eso elevado al cuadrado. Si hacemos las operaciones, 2 menos 4 pues va a ser igual a 2 elevado al cuadrado, me daría 4 más menos 6 menos 2 son 8, 8 elevado al cuadrado son 64. Por lo tanto,
4 más 64 me daría prácticamente la raíz de 68. Nosotros podemos poner en nuestra calculadora la raíz de 68, esos son los decimales, o bien podemos poner también 2 raíz de 17, ¿vale? Aquí vamos a poner la raíz de 68. Para el lado C vamos a hacer lo mismo, únicamente que aquí vamos a tomar lógicamente el punto C, que este va a ser x1, y1, y el lado D, que va a ser x2, y obviamente y2. Voy a hacer la sustitución. La distancia entre los puntos C y D va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser la raíz cuadrada, se me olvidó ponerle la raíz cuadrada, x sub 2 que es menos 4, menos x sub 1 que vale 2, elevado al cuadrado, más y sub 2 que vale menos 3, menos y sub 1 que vale menos 6, elevado todo eso al cuadrado. Así nos quedaría. Por lo tanto tendríamos que menos 4 menos 2 son menos 6 al cuadrado son 36. Más, observen que este menos por menos se va a hacer más, entonces tendríamos menos 3 más 6 serían 3, 3 al cuadrado pues me daría 9. Y si nosotros sumamos 36 más 9, pues va a ser la raíz cuadrada de 45. Con eso ya tendríamos este otro lado, que acuérdense que les dije que dos lados iban a ser iguales. El lado D lo vamos a calcular, le invito a ustedes que lo hagan. Aquí tendrán que calcularlo entre estos valores, entre el punto A y el punto D. Hagan ustedes la distancia entre dos puntos y el resultado les debe de dar exactamente como la raíz de 45, ¿vale? Para calcular el perímetro es muy sencillo, voy a sumar el lado A, que es la raíz de 45, más la raíz de 68, que es el lado B, más la raíz de 45, que va a ser el lado C, y luego le vamos a poner más. Ojo, aquí me equivoqué, en el lado D no iba a ser raíz de 45, es raíz de 68, estoy enamorado. Vamos a poner raíz de 68. Recuerden que van por parejas. Si ponemos la imagen, déjenme poner otra vez el diagrama que habíamos hecho. Aquí está. Dijimos que este primer lado que teníamos por acá es A. Por lo tanto, ese vale raíz de 45. Como es un paralelogramo, este que está acá también vale raíz de 45, que sería el lado C. Luego B vale raíz de 68. Obviamente este que va a ser D, pues tiene que valer raíz de 68. Ustedes calcúlenlo allá en su libreta y ya me dicen qué tal les queda. Una vez que nosotros tenemos puesto eso, pues vamos a poner el último lado, que es raíz de 68, y me da algo medio extraño, pero si lo quieren poner en decimales, pues pónganlo, ¿no? Aproximadamente les debe de dar 29.90 unidades. Ahí está, para que ustedes lo vean. Una vez que ya tenemos el perímetro, nos vamos a calcular el área. Para calcular el área es bien sencillo. Lo que voy a hacer es que tengo que colocar un determinante que va a ser el determinante de valor absoluto. ¿Cómo hago mi determinante? Fíjense, voy a colocar todos los puntos así como están ordenados, ¿sale? De hecho pondría menos 2 y al lado el 5. Voy a omitir la coma. Después tendríamos el 4, después el 2, menos 6, luego el menos 4 y el menos 3. Todo esto como valor absoluto. Y se va a estar multiplicando por un medio. Vamos a ponerlo aquí. Área va a ser igual a un medio por ese determinante. Fíjense, ya coloqué el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y el cuarto punto. Pero cuando nosotros vamos a calcular el determinante, tenemos que volver a escribir en la parte del final el primer punto que nosotros escribimos al principio. Es decir, que aquí abajito nosotros vamos a poner menos 2 y 5. Y con eso nosotros podemos trabajar en diagonales. ¿Qué quiere decir trabajar en diagonales? Que voy a multiplicar primero estos dos, después voy a multiplicar estos dos, luego voy a multiplicar estos dos y por último voy a multiplicar estos dos. Observen cómo me quedaría. Tendría que poner aquí un medio. Voy a poner un corchete y hago las operaciones. Menos 2 multiplicado por 2 va a ser menos 4. Siguiente número. 4 multiplicado por menos 6 son menos 24. Siguiente número. 2 multiplicado por menos 3 me va a dar menos 6. El que sigue. Menos 4 multiplicado por 5 me va a dar menos 20. Ay, qué feo 20. Vamos a hacerlo bien. Menos 20. Con eso ya tendríamos nosotros resuelta esa primera parte. Una vez que ya tenemos eso, ahora lo vamos a hacer pero de derecha a izquierda. Es importante que lo hagamos también de derecha a izquierda, pero para eso vamos a poner un signo de menos y vamos a abrir un paréntesis. Ahora voy a hacerlo en sentido inverso con los plumoncitos de color azul. Tendríamos que multiplicar en forma de diagonal de derecha a izquierda. Comienzo multiplicando el primero. 5 por 4 me da 20.
Luego tenemos 2 por 2, son 4 positivo, pues le pongo más 4. Luego tengo menos 6 multiplicado por menos 4 son más 24. Vamos a ponerle acá más 24. Y luego tengo menos 3 multiplicado por menos 2, pues me va a dar más 6. ¿Listo? Con eso ya casi estamos terminando. Una vez que ya tenemos eso, vamos a resolver las operaciones. Tendríamos un medio, voy a poner el corchete, menos 4, menos 24, menos 6, menos 20. Me va a dar por resultado menos 54. Coloco un signo de menos, abro el paréntesis y ahora voy a sumar todos estos. 20 más 4 son 24, más 24 son 48, más 6 nos va a dar entonces también 54. Si esto lo ponemos en nuestra calculadora nos daría un medio, pero recuerden que va a ser el valor absoluto. Menos 54 nos daría menos 108. Recuerden que el valor absoluto de un número no nada más va a ser el valor posicional. Es decir, que si nosotros tenemos el valor absoluto de menos 108, lo vamos a escribir positivo. Si nosotros tenemos el valor absoluto de 108 positivo, también lo vamos a escribir positivo. Al final multiplicamos un medio por esa cantidad y nos va a quedar como 54 unidades al cuadrado. Esto siempre debe de ser positivo. Y con eso ya tenemos calculada la primer área de ese ejercicio. Vámonos con el siguiente. En tu cuaderno de trabajo realiza un plano cartesiano para ubicar los puntos. En una fábrica de espejos desean saber cuánto material necesitan para hacer un espejo decorativo con forma hexagonal, de modo que deben calcular su perímetro y su área. Los vértices del espejo son los puntos, ahí les están dando los puntos. Considera que la unidad de medida son centímetros. ¿Cuál es el perímetro del espejo y cuál es el área? Bueno, aquí yo ya tengo también graficado cómo nos quedaría esto. Digo, por si lo van a tener que hacer ustedes, pues ahí lo puedan escribir en sus libretas. Esa sería la gráfica. Vean que nosotros vamos a tener estos dos iguales. Estos dos lados me van a dar igual. Mientras que todos estos que tengo por acá, también van a ser iguales, pero van a ser diferentes a estos dos que había dicho al principio. Ahorita se van a dar cuenta de qué rayos les estoy hablando. Esto lo voy a hacer en cámara rápida. La distancia, puesto que ustedes ya saben calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cómo lo van a hacer? Les invito a que ustedes lo hagan y después pues pónganle play al video para que puedan ver los resultados. Primero van a calcular la distancia de A hasta B, ya saben cómo. Luego la distancia de B hasta C, posteriormente la distancia de C hasta D, luego de D hasta E y por último vamos a hacer de E hasta F. Hasta ahí no se terminaría. Una vez que terminemos estos dos, la haríamos de A hasta F para terminar con la última distancia entre dos puntos. Yo lo voy a hacer en cámara rápida. Ustedes chequen sus resultados porque este es un tema que ya vimos. Además de que necesitan practicar. Lo vamos a escribir aquí de este lado. Bien, hasta aquí ya tendríamos calculadas las distancias entre esos puntos. Voy a poner el gráfico para que ustedes observen cuáles serían dichas distancias. Vean que de A hasta B, de A hasta B mide raíz de 13. Luego de B hasta C, que sería esta, mide 3. Obviamente este también nos tiene que medir 3 porque es paralelo. Si de B hasta C mide 3, entonces desde F hasta E debe de medir 3. Por aquí lo tenemos. De hecho, aquí yo había puesto D a F y no era así, era EF. Vamos a corregirlo. Aquí sería desde E hasta F, porque son estas dos las que justamente tenemos aquí. Bueno, las demás dan raíz de 13. Obviamente todas estas son las que nos van a dar raíz de 13 y son iguales. Vamos a calcular el área porque eso sí me interesa. No me interesa tanto la distancia entre dos puntos porque eso es un tema que ustedes ya dominan. ¿Cómo calculamos el área? Pues vamos a escribir todos los puntos en forma de escalerita para que podamos analizarlo. Vean, tenemos primero el 2,0, pues voy a poner el 2, luego voy a poner el 0, luego el 5,2, el 5,5, el 2,7, el menos 1,5
Y por último tenemos el menos 1,2. Menos 1, 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir el primer punto. El primer punto es 2,0. Pues vamos a ponerle acá 2 y 0. Todo eso tiene que estar, vamos a trazar bien una recta. Tiene que ser justamente el valor absoluto de ese determinante. Y debe de estar multiplicado por un medio por todo eso. Ya no voy a colocar las líneas, o bueno, para este último ejemplo voy a colocar las diagonales. Primero sería estas rojas, así, de izquierda a derecha, calculándolo con el signo que me dé. Si yo multiplicado veo que me da negativo, le pongo negativo. Si el resultado me da positivo, pues le pongo positivo. Eso no debe de ser problema. Ponemos un medio, vamos a poner un paréntesis, aunque el paréntesis que abrí está muy grande, no importa. Comienzo multiplicando 2 por 2, me da más 4, pues vamos a ponerle 4, ahí está. 5 por 5 son más 25. Para el que sigue, 5 por 7 son más 35, más 35. Luego tenemos 2 por 5, los dos son positivos, entonces me va a quedar más 10. Posteriormente, menos 1 por 2 son menos 2. Y menos 1 por 0, pues es 0. Le voy a poner más 0, pero ustedes, si quieren, lo pueden dejar así como está. Luego vamos a darle menos, siempre vamos a poner un menos, vamos a abrir el otro paréntesis y luego vamos a multiplicar de esta forma. Esta clase debe de ser muy similar a lo que ustedes vieron en álgebra cuando estaban en primer semestre, cuando resolvían ecuaciones de 3 por 3 utilizando el método de Sarrus-Kramer o el método de determinantes. Multiplico 0 por 5, 0 por 5 es 0, 2 por 5, que es esta multiplicación siguiente, es más 10. Luego nos vamos por 5 por 2, vuelve a darnos más 10 positivo porque los signos así están. 7 por menos 1 me daría menos 7. Luego tenemos 5 por menos 1 me da menos 5. Y por último 2 por 2 pues me da más 4. Con eso ya estaríamos terminando todo eso. Vamos a quitarle este paréntesis que le había puesto al principio. No debe de ser un paréntesis, debe de ser las líneas rectas de valor absoluto. Hacemos las operaciones. 4 más 25 más 35 más 10 menos 2 más 0. Eso me tiene que dar 72. Entonces vamos a poner aquí un medio. 72 menos. Y ahora vamos a hacer las otras operaciones. 0 más 10 son 20. Menos 13 van a ser, menos 7, perdón, van a ser 13. 13 menos 5 van a ser 8. Y 8 más 4 pues me daría 12. Vamos a poner por acá 12. Así. A 72 le quito 12, me da 60. 60 multiplicado por un medio. De hecho vamos a escribirlo para que todos lo vean. Y eso me dice que van a ser 30 unidades al cuadrado. Con eso ya tendríamos resuelto este primer ejercicio de las actividades de desarrollo. Vámonos con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio de la página 41, actividades de cierre. Calcula el área y perímetro de los triángulos con los siguientes vértices y en tu cuaderno de trabajo realiza un plano cartesiano para ubicar los puntos. Yo aquí también ya me preparé y tengo puestos cuáles para el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que son 2,7. Observen cómo tenemos 2 en X y 7 en Y. Para el que sigue va a ser 6,10. Y para el último vamos a tener 12,1. Este sería el plano cartesiano que corresponde al primer ejercicio. Voy a hacer en cámara rápida la distancia entre esos dos puntos para que ustedes vean cómo nos queda. Y posteriormente voy a hacer el cálculo también de las áreas para que observen cómo rayo nos está quedando. Lo voy a hacer en cámara rápida. Ahí lo tenemos, ya tenemos el cálculo de los lados de ese triángulo que estamos resolviendo. Lo único que hace falta es que nosotros lo vamos a sumar. Sumamos 5 más la raíz de 117 más la raíz de 136. Eso nos daría un perímetro de 27.47 unidades, que sería la suma de todos los lados de ese rectángulo. Vámonos con el área. Para el área
Voy a hacerlo también en cámara rápida porque yo creo que con los ejemplos ya ha quedado muy claro. Voy a escribir primero 2, 7, el siguiente punto que es 6, 10, el siguiente que es 12, 1 y repito el primero que es 2, 7. Recuerden que todo esto es el valor absoluto multiplicado por un medio, por lo tanto me quedaría un medio multiplicado por, vamos a ponerle bien el valor absoluto. Hago las operaciones, 2 por 10 son 20, 6 por 1 es más 6 y 12 por 7 va a ser más 84. Coloco el signo de menos, abro un paréntesis y ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. 6 por 7 son 42, luego 12 por 10 son más 120 y por último 1 por 2, como es positivo, pues me va a dar más 2. Lo tendríamos así. Si lo simplificamos, tendríamos un medio, el valor absoluto, 20 más 6 más 84, me va a dar como resultado 110, menos 42 más 120 más 2, me va a dar 164. Si hacemos esto, me quedaría que el resultado va a ser 27 unidades al cuadrado. Vamos a ver si es cierto, serían 110 menos 164 me da 54, pero como acuérdense que estamos utilizando el valor absoluto, ese número negativo lo voy a pasar positivo. 54 dividido entre 2 o bien multiplicado por un medio me va a dar 27 unidades al cuadrado. Vámonos con el siguiente ejercicio. No, ese fue el primero que teníamos. Vamos a calcular. Yo pensé que ya había terminado el inciso B. Les voy a dejar en cámara rápida tanto el cálculo de la distancia entre dos puntos como de el área, para que ustedes lo vayan haciendo y chequen en su calculadora si eso les da. Por favor, intenten hacer ustedes los ejercicios porque si no, pues no van a aprender. Ya les expliqué cómo hacerlo, lo de la distancia entre dos puntos en videos pasados. Ahí les voy. Ahí tengo las distancias calculadas. Verifiquen ustedes que realmente les dé eso. Una vez que tienen las distancias, hay que sumar estos valores para que les dé el valor del perímetro. Ahora voy a calcular el área. Para el área voy a tomar todos estos puntos y los voy a escribir así como están. Voy a escribir menos 4, 0, luego va a ser 0, 6 y por último 4 menos 4. Y voy a repetir el primer punto, que sería menos 4 sobre 0. Vamos a hacer las operaciones. Recuerden que todo esto debe de estarse multiplicado por un medio para que podamos tener el área. Entonces aquí abajito voy a escribir un medio por el valor absoluto de justamente comienzo a multiplicar. Menos 4 por 6 son menos 24. 0 por menos 4 me va a dar pues 0, entonces lo voy a poner más 0. Y luego tendríamos 4 por 0, pues también me va a dar más 0. Coloco el signo de menos, abro un paréntesis y ahora me voy a ir del otro lado. 0 por 0 pues va a ser 0. Luego vamos a tener 6 por 4 son 24 positivo, pues le ponemos más 24 y luego menos 4 multiplicado por menos 4 serían más 16. Vamos a ponerle acá más 16. Ahí tenemos ese resultado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos un medio, valor absoluto. Si hacemos las operaciones me quedaría 24 más 0, pues son menos 24. Y luego tendríamos 24 más 16 son 40, multiplicado por el signo menos que tenemos aquí afuera, nos daría menos 40. Una vez que ya tenemos eso, me quedaría como un medio, valor absoluto de menos 24 menos 40 son menos 64. Menos 64 multiplicado por un medio, pues va a ser la mitad de ese valor, pero con signo positivo, es decir, 32 unidades al cuadrado. Si está en centímetros, pues lo ponen en centímetros al cuadrado. En el ejercicio anterior del hexágono creo que me lo estaba pidiendo en centímetros al cuadrado, pero yo lo puse en unidades al cuadrado, ahí lo cambian. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el 2. Calcula el área y perímetro del paralelogramo cuyos vértices son. De nueva cuenta, ustedes van a calcular primero que nada las distancias entre dos puntos. Primero calculan de A hasta B, después calculan de B hasta C. Una vez que tengan la de B hasta C, calculan de C hasta D y por último van a calcular de A hasta D para que ustedes vean cuál es la gráfica de ese paralelogramo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Este no es, es este que está por acá. Chequen ustedes que
el primer punto A lo tenemos aquí, es menos 1,1, luego 4, menos 1, posteriormente tendríamos 5,2 y por último tendríamos 0,2. Es un paralelogramo, quiere decir que lo que mida de distancia aquí, que prácticamente ya nos dice que va a ser 5, va a medir justamente esto también. Estos dos van a medir 5, ya me estoy anticipando. Falta encontrar cuánto medirían de valor estos dos que tenemos por acá. Para eso vamos a hacer o utilizar las ecuaciones de distancia entre dos puntos. Yo lo voy a hacer en cámara rápida y posteriormente vamos a ver cómo nos queda el área de ese ejercicio, el ejercicio número 2. Ahí tenemos ese resultado. El primero va a ser de 5, el segundo va a ser de raíz de 10, 5 y raíz de 10, como les había dicho. Como sus lados son paralelos, me tienen que dar iguales. Esto lo estoy haciendo en cámara rápida y sin abundar tanto en el tema porque ya habíamos visto este tema. Si no sabes cómo calcular la distancia entre dos puntos, ya te dije qué video tienes que ver. Creo que es el video 1.2 de geometría analítica para que lo revises. Ahora me toca calcular el área. Para el área voy a utilizar los puntos, estos 4 que están aquí, y así los voy a ordenar como están. Vamos a poner menos 1 en un cuadrito, luego vamos a poner menos 1. Siguiente punto es 4, menos 1. Siguiente punto es 5,2 y el último va a ser 0,2. Recuerden que para este método el primer punto lo debo de escribir aquí en la parte de abajo. Pondría otra vez menos 1, menos 1, todo esto va a ser en valor absoluto porque es un determinante y debe de estar multiplicado por un medio. Así tendríamos que calcular el área de este paralelogramo, cuadrilátero, no sé qué rayos es. A ver, nos está pidiendo que calculemos el área, sí, hay que calcular el área de esta figura. Si hacemos las operaciones, pondríamos un medio, el símbolo de valor absoluto que es una línea vertical, multiplicamos menos 1 por menos 1, pues va a ser más 1, como es el primer término, únicamente lo voy a escribir como 1. Luego multiplicamos 4 por 2, que son positivos ambos, nos quedaría como más 8. Luego más 5 más 2, nos quedaría como más 10. Y por último 0 por menos 1, pues nos daría 0. Ponemos el signo de más, un paréntesis y comienzo a escribir ahora en diagonales de derecha a izquierda. Menos 1 multiplicado por 4 me va a dar menos 4. Luego menos 1 multiplicado por 5 son menos 5. 2 por 0 pues va a ser más 0. Y 2 por menos 1 pues me daría menos 2. Ahí tenemos ya calculado eso. Vamos a poner un medio. Ponemos el valor absoluto. Hago la sumatoria, 1 más 8 más 10, me da 19 menos. Luego vamos a tener por acá menos 4 menos 5 son menos 9 más 2, menos 2 son menos 11. Si nosotros hacemos la operación que está aquí, menos por menos es más, por lo tanto podemos quitar el paréntesis y únicamente escribir más 11. Vamos a ponerle aquí más 11. 19 más 11 son 30 y 30 multiplicado por un medio me va a quedar 15 unidades al cuadrado. Con eso ya tendría resuelto el ejercicio número 2. Luego nos vamos con el ejercicio número 2 otra vez porque está repetido de la página 41. Las siguientes páginas, vamos a ver el libro 41, la página número 42 y número 43 y lo que resulte, 42 y 43, las voy a dejar a ver si las necesitan. A lo mejor ustedes ya pueden solos y si no, pues me avisan y subo la segunda parte de este tema para que ustedes vean cómo queda esas páginas. Vamos con el ejercicio número 2. Calcula el área del polígono con vértices. Me están dando los vértices. Voy a poner aquí el polígono que nos están dando. Son 4. Ahí está. El primer punto es 4,4. Está aquí en 4,4. Luego menos 3,2 es este que tenemos acá. Luego 3 positivo, menos 2. Y por último tendríamos el punto, déjenme ponerlo bien, menos 5,3. Nos vamos en menos 5 y 3. Es un polígono medio raro y nos dicen que calculemos el área en el orden siguiente. Primero, según el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si nos vamos con el sentido de las manecillas del reloj que gira así, primero tendríamos a A,
luego tendríamos al punto C, luego tendríamos al punto B, luego al D, y bueno, hasta ahí nada más, porque vendríamos así, luego tendríamos que irnos así, así, y por último así, ¿vale? Eso es en el sentido de las manecillas del reloj. Eso nos lo están pidiendo para el inciso A. Para el inciso B me dice que lo calcule en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, invertido, esto así. ¿Cómo nos quedaría invertido? Pues primero tendríamos que escribir A, después tendríamos que escribir D, después B y por último C. Ese sería en el sentido invertido o contrario de las manecillas del reloj. Vamos nosotros a escribir la serie de puntos, primero en el orden que nos están diciendo, que sería A, C, B, D, que vendría a ser el sentido de las manecillas del reloj. Primero tendría que el punto A pues va a ser 4,4, vamos a poner aquí 4 y 4. Luego dice que es C, el punto C vale 3, menos 2. Luego sigue el punto B, que vale menos 3,2. Y por último sería el punto D, que vale menos 5,3. Repito el primer punto, que es 4,4, pongo 4,4. Coloco el símbolo de valor absoluto, le pongo un medio multiplicado y ahora sí nos arrancamos para hacer el ejercicio. Déjenme nada más pasar esta información más para arriba para que no me estorbe. Hacemos las operaciones, me quedaría un medio, valor absoluto, 4 por menos 2 son menos 8, 3 por 2 son más 6, menos 3 por 3 es menos 9, menos 5 por 4 me daría menos 20, menos paréntesis. Hacemos la multiplicación ahora de derecha a izquierda en diagonal, 4 por 3 son 12, tenemos menos 2 por menos 3, me daría más 6, luego tenemos 2 por menos 5, serían menos 10 y por último 3 por 4 son 12 positivo. Así nos quedaría esta primer área. Vamos a tener acá que nos quedaría como un medio, valor absoluto. Hago las operaciones de menos 8 más 6 menos 9 menos 20 y eso me da por resultado menos 31 menos, ahora hacemos las operaciones, 12 más 6 son 18, 18 menos 10 me daría obviamente 8 y 8 más 12 pues son 20, por lo tanto aquí me quedaría como 20, así. Para finalizar ponemos un medio, valor absoluto de menos 31 menos 20, pues obviamente menos 31 menos 20 van a ser menos 51 y menos 51 dividido entre 2 o multiplicado por un medio pues me va a dar 25.5 unidades al cuadrado. Eso lo podemos poner aquí, menos 31 menos 20 va a ser menos 51, eso lo multiplico por un medio y me va a dar menos 25.5, pero acuérdense que estamos trabajando con valor absoluto, lo cual quiere decir que nos debe de dar todo positivo. Ese sería el área en el primer orden. Para el segundo orden, pues se supone que me tiene que dar el mismo resultado. Vamos a demostrar si nos da el mismo resultado o no. Me dice que primero debo de escribir A vale 4,4, vamos a poner acá 4 y 4. Luego tenemos que escribir D, el D vale menos 5,3. Luego tenemos que escribir B de buey o de burro, B vale menos 3,2 y el último que debe de ser C, que es 3, menos 2. Repito el primer punto que es 4,4, le pongo acá las dos líneas verticales para que sea valor absoluto y le coloco el medio. Hacemos las operaciones, tendríamos un medio, valor absoluto, multiplico 4 por 3 son 12 positivo, luego tengo menos 5 por 2 me va a dar menos 10, luego menos 3 por menos 2 serían más 6 y por último 3 por 4 son 12 positivo, menos, abro paréntesis, ahora nos vamos en diagonal de derecha a izquierda, 4 por menos 5 son menos 20, ponemos acá menos 20, luego tenemos 3 por menos 3 son menos 9, ponemos menos 9, luego 2 por 3 pues van a ser 6, o sea más 6, y por último menos 2 por 4 pues me daría menos 8. Con eso ya tendríamos ese segundo resultado que nos están diciendo, que lo hagamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Un medio, valor absoluto, 12 menos 6 más 6, perdón, 12 menos 10 más 6 más 12, me va a dar un total de 20, menos, abro un paréntesis, y menos 20 menos 9 son menos 29, más 6 me daría menos 23, menos 8 serían menos 31. Ahora
estos dos signos están multiplicándose, menos por menos es más, por lo tanto me quedaría como 20 más 31. 20 más 31 son 51, multiplicado por un medio me daría lo mismo que en el caso anterior, 25.5 unidades al cuadrado, y con eso ya queda listo. Les voy a poner las páginas siguientes para explicarles qué es lo que ustedes tienen que hacer, y por favor quiero que ustedes lo hagan, practiquen, y aquí mismo les voy a poner en la parte de la sección de comunidad del canal, si quieren encontrar las respuestas, ahí se los voy a subir el procedimiento, así una captura de pantalla donde están hechos los ejercicios, y de esta forma ustedes comprueban si sus resultados son correctos. Únicamente déjenme explicarles cómo es la actividad de la página 42 y de la página 43, que son justamente las dos páginas que me faltan. Para no hacer tan largo el video, yo creo que es bastante claro el tema con lo que he explicado, puesto que distancia entre dos puntos ya saben hacerlo, y lo único que sería era calcular el área bajo esas figuras geométricas, que es utilizando el método de determinantes que acabo de explicar. Para la página 42, actividades de contextualización o transversalidad. Los puntos que delimitan el campo de béisbol que se muestran en la imagen de abajo tienen las coordenadas siguientes. Ya está esto graficado, ¿vale? No es necesario realizar un plano cartesiano porque ya tenemos la figura. Dice, aproxima mediante el área y perímetro del hexágono. El hexágono se está refiriendo a tiene un lado, 2, 3, 4, 5, 6, o el diamante de béisbol. El área y perímetro del campo de béisbol, considera que la unidad de medida son metros. Perfecto. ¿Qué van a hacer? Van a calcular primero que nada la distancia entre estos dos puntos. Practiquen ustedes. Luego la distancia entre estos dos puntos. Posteriormente la distancia entre estos dos puntos. Lo que sigue entre estos dos puntos. Luego la distancia entre estos dos puntos. Y cuando ya hayan terminado nos va a faltar nada más la distancia de A hasta F. Por lo tanto van a calcular la distancia entre A y F. Cada vez que ustedes calculen las distancias, pues las van a sumar al final para que les diga cuánto mide el perímetro de este campo de béisbol. Para el área, ya saben, van a escribir 0,0, luego 0,100, luego 20, 100, 75, 75, 100, 20 y 100, 0. Esto va a estar multiplicado por un medio, y ya saben, hay que multiplicar en diagonales para que puedan ustedes obtener el área. Yo se los voy a compartir más adelante el resultado en la sección de comunidad. Aquí en el canal, en el video, no me pidan cuál es el resultado, va a estar en la sección de comunidad, ahí va a estar la imagen resuelta. Luego nos vamos con el número 2. Un ingeniero topógrafo realiza un levantamiento de linderos en un terreno donde se proyecta construir un centro comercial. Los datos recogidos en la tabla de referencia del plano incluyen las coordenadas de los vértices de la poligonal. ¿Cuál es en metros cuadrados la superficie del terreno donde se construirá dicho centro? Voy a poner por acá la siguiente imagen, que es justamente esto. Este es el centro comercial. Y aquí vienen las coordenadas. La primera coordenada es 100,70, 50,200, menos 80,40 y 0,0. Esta es la figura a la que le van a calcular el área. Recuerden, escriben 100, 70, así como está en la tabla, 50, 200, menos 80, 40 y 0, 0. Recuerden que siempre deben de repetir el primer punto, entonces aquí tendríamos 100 y 70. Le ponen el valor absoluto, un medio, y comienzan a hacer las diagonales y después esto. No me hagan trampa, vayan a ver las respuestas ya que hayan hecho los resultados. Se siente muy bien y muy bonito cuando nosotros resolvemos por nuestros propios medios los ejercicios, pero si no practicamos nunca vamos a aprender. Entonces ahí les dejo ese. Por último, en tu cuaderno de trabajo realiza lo que se te solicita a continuación. Determina el perímetro y área de un pentágono cuyos vértices son, y les dan los puntos. Yo aquí tengo ya el pentágono graficado, pentágono medio raro por cierto, por si les sirve el gráfico pues lo puedan utilizar. Aquí está el punto menos 1,2, que es justamente este que tenemos acá, el A. El B me dice que va a ser 3,4, que sería este que tenemos acá. El C, pues lo tenemos acá. Y el D y el E, pues están por aquí. Bueno, una vez que ya tenemos eso, pues lo que me piden es calcular el área. Aquí, afortunadamente, no me piden calcular la distancia entre los puntos para saber no, sí me piden determinar el perímetro. ¿Qué van a hacer ustedes? Calcular la distancia entre el punto A y B, después entre el punto BC, después entre C y D, luego entre D y E, y por último van a calcular la distancia entre E y A.
Cuando tengan todas esas distancias, las suman y eso les va a dar el perímetro de esta figura que les acabo de poner aquí en pantalla. Una vez que ustedes quieran calcular el área, pues hacen exactamente lo mismo que en métodos anteriores, menos 1,2, bueno, no lleva la coma, nada más es menos 1, 2, luego 3, 4, 4, 6, 2, menos 1 y 0, menos 3. Eso con un determinante que va a estar multiplicado por un medio. Y ya saben, cruzadito. Intenten hacerlo allá en casita, espero que les salga bien y espero que haya quedado claro el tema de áreas. En caso de que no haya quedado claro, déjenmelo saber en los comentarios y voy a subir algunos temas para que ustedes vayan reforzando. Nos vemos en el próximo video.